¿Qué tal amigos confeccionistas? Nos encontramos hoy nuevamente en un episodio más de Perú Confecciona, el podcast para los confeccionistas y todo lo que tiene que ver con el rubro textil y confecciones del país. El día de hoy estamos con un invitado súper especial. Tenemos a Edward Venero, diseñador de modas, profesor y sobre todo un investigador. ¿Qué tal Edward? ¿Cómo estás? No, primero feliz de estar contigo y compartiendo con todos ustedes lo poco que puedo saber, pero sobre todo tratando de crear una comunidad, porque el desarrollo de la industria no depende solo de ustedes ni de nosotros, sino del trabajo que podemos hacer en equipo. Muy buen statement, muy bueno. Quería consultarte principalmente, cuéntanos un poco más, tal vez la gente que no te conoce, pues, ¿qué quiere saber de ti? A ver, les cuento un poco, esta es la parte que menos me gusta de la vida, pero para que conozcan un poco y entiendan de dónde vienen mis afirmaciones, yo soy diseñador gráfico de profesión, estudié en la Católica, pero el inicio me interesó muchísimo el rubro de lo textil y de la confección en general, entendiendo el potencial que tiene una prenda de vestir dentro de la estructura de consumo. O sea, cuando tú diseñas, no sé, un afiche, diseñas un logotipo, siempre se quedan contenidos en un lugar, en un tiempo-espacio. Pero en el momento de tú diseñar una prenda, estás creando un mensaje que va a viajar por absolutamente todos lados. Y va a perdurar. Y se mueve y va a perdurar. Y además, ese mensaje va a pasar a ser el mensaje de la persona que lo usa. Deja de ser el mensaje que yo he creado. Si yo pongo en un polo, amo el Perú, nadie va a decir, oye, ese diseñador ama el Perú, sino la persona que lo esté llevando puesto ama el Perú. Entonces es muy interesante porque el mensaje se traslada de manera efectiva y eficaz a la persona que lo está usando, que es el que porta y lo traslada por toda una ciudad y se mueve afuera, adentro y demás cosas. Entonces, entendiendo el potencial que tiene una prenda de vestir, dije, oye, para lo que yo quiero hacer, que es hablar de temas de identidad peruana, la ropa, la indumenta, es el mejor vehículo para hacerlo. Algo locazo que mencionas sobre esto de la identidad es que, habiendo investigado por tus colecciones, tienes esta característica, incluso con las colaboraciones que has hecho, al menos con Nickelodeon, has vinculado la Todas cultura las y la identidad colecciones peruana. buscan trabajar sobre la identidad peruana, ¿no? Entonces, para terminar un poco de dónde vengo, comienzo a experimentar mucho con los procesos de impresión. Serigrafía es el primer campo con el cual trabajo, en el cual dejo de hacer serigrafía en papel y paso a hacer serigrafía textil e identifico cuán importante es el material, que si bien el recurso o la técnica en este momento me permitía crear cualquier tipo de imagen, sea de manera continua, sea de manera focalizada, el textil, el soporte era el que determinaba la calidad o la naturaleza o la tipología, o lo que queramos decir de una prenda. Ahí comencé a ver que había un tejido de punto, un tejido plano y dije, ok, yo con solo saber estampar o crear una imagen no basta, sino necesito entender cómo es que realmente se crea un material textil. Y comienzo a hacer todo un tema de aprendizaje y de educación en lo que es tejido. Cómo funciona un hilo, de qué manera se tuerce, cómo son las estructuras, cuáles son las ligaduras y demás cosas, para poder perfeccionar y entender cómo es que mi estampado podría tener una mejor calidad. O sea, tú fuiste a una investigación desde el origen. Y entendiendo todos los procesos que implica crear una prenda, que viene efectivamente de este hilo. Nosotros a veces dejamos de lado el material y cuando construimos una propuesta no pensamos que probablemente es el principal espacio donde podemos trabajar, porque nos dicen, ya, barata el costo. Pensamos, no, ya hay que quitarle más, hay que optimizar la tela, pero ¿realmente vale la pena que estés utilizando esa fibra? ¿Qué puedes hacerla? ¿Puedes hacerla más liviana? Sí, pero, o sea, si no entendemos que realmente hay una de las grandes características de la prenda, que no vamos a lograr nada a largo plazo. De ahí comencé a entender que la tipología era súper importante, vi todo lo que es corte y confección, yo he aprendido desde lo básico en un SEO, en Cusco, en todas mis vacaciones de la universidad iba a un SEO y aprendía desde buzo, blusa, falda, pantalón y poco a poco adquiriendo cada una de estas competencias para entender cómo es que funciona. Luego desarrollé mi primera propuesta de colección y poco a poco fui creando una marca que entendía que no es suficiente saber hacer una prenda bonita, que crear una marca implica una estrategia mucho más allá del producto. Claro. Y es ahí donde me concentro y trabajo ahora, ¿no? Claro, tú como tú dices, ¿no? Tú entendiste tal vez lo que mucha gente no toma en el hecho de que pues simplemente puedo sacar una prendilla, pero no todo alrededor que estoy, pero tal vez como quien le dice, hablando en pocas cosas generales, marketing, pero no lo ven. Es que creo que es importante tener en cuenta que diseñar no solo implica hacer algo bonito. Diseñar es una estrategia.
Así como tú dices, yo diseño mi plan de vida, yo diseño mi modelo de negocios, no estás diciendo voy a hacer bonito mi modelo de negocios. Estás diciendo voy a crear una secuencia lógica que me permita optimizar todos mis recursos para lograr la mejor ganancia. Lo mismo sucede con una prenda. Tú tienes que identificar cuáles son los recursos que tienes, desde los físicos, los tangibles o intangibles, identificar al público y de qué manera vas a hacer que esto funcione y te genere el mayor margen de ganancia. Uno de esos atributos va a ser la prenda, pero luego va a estar cómo lo dices, dónde lo distribuyes, cómo lo distribuyes y de qué manera. Solo articulando todos estos elementos vamos a poder decir que ese objeto está bien diseñado. Si no, se queda en el tuanaquel, se queda en cualquier lado y no cumple con su rol. Nunca se mueve y ahí se Exacto. perdió. Entonces no es una prenda bien diseñada. Que sea bonita o no, ese es otro cuestionamiento. Acá los diseñadores tienen que ser capaces de realmente hacer efectivo ese producto que han creado y que las personas lo compren. Eso es muy fuerte porque, claro, como es nuevamente volviendo, ¿no? Es fácil sacar una prenda y muy difícil es saber cómo venderla o a quién llego o por dónde llego, por dónde la presento y como quien dice, ¿no? Acá en Gamarra, pues la gente presenta sus prendas y las saca en Gamarra, ¿no? Decide tal vez llevarlas a otros lugares. Y que quizás no está mal. O sea, hay veces nosotros somos muy críticos y no entendemos realmente cuáles son las expectativas de las personas respecto al producto que están haciendo. Creo que el primer paso para todos es sincerar qué queremos lograr con este proyecto. ¿Queremos trascender en el tiempo construyendo una marca o quiero generar el mayor margen de ganancia y los mejores recursos económicos con mi producto? Los dos caminos son válidos. Son viables. Sí. Son viables y los dos van a implicar una ruta distinta. Implicar crear una marca en el Perú es un proceso súper largo, súper complicado, pero que sí va a tener una retribución económica grande, pero a muy largo plazo. Es decir, si tú tienes la paciencia y el respaldo, la espalda económica para poder hacerlo, apuesta por este camino. Pero no implica que no vayas a tener una producción mucho más sencilla que te genere caja y un ingreso económico con el que quizás vas a poder sostener una marca. Claro. Porque no puedes pretender desde el inicio decir, ok, solo la propuesta de valor de alto diseño con una estrategia de comunicación es la válida. No. Cada uno tiene que identificar, como te digo, qué es lo que tiene a la mano, cuáles son sus recursos y hacer el uso más eficiente de todos ellos. Increíble, es bastante iluminador, la verdad, lo que dices. Y yo lo que también, a partir de lo que dices, también me da el hecho de saber más o menos cómo fue que, ya sabiendo una vez que tú elegiste ser diseñador, terminaste la carrera, el interés que te despertó ya por lo que es el textil y cómo ya progresando, pues llegaste a pues, hacer estas grandes alianzas con Nickelodeon o con Sanrio, ¿no? Sí, y trabajar estas colecciones, al igual que con MTV y con otras, por ejemplo, mi última colaboración ha sido con Nike, es el resultado, en verdad, de entender muy bien a quién me estoy dirigiendo, quién es mi público. Creo que las personas, cuanto más claro tengan eso, mucho más fácil va a ser tu proceso de diseño y tu proceso de creación de productos. Pero hay algo que es importante para terminar este bloque en el que estoy contando quién soy, es que todo esto me llevó a tener claro cuán importante es investigar y cuán importante es confiar en los espacios que se desarrollan o se encargan de desarrollar este tema. Es ahí donde yo vuelvo a la universidad y digo cuán importante es crear un espacio académico, cuán importante es aprender. Y creo la carrera de Arte, Moda y Diseño Textil, que es una carrera profesional en la Universidad Católica de 5 años, en la cual recién han egresado nuestras primeras promociones. Claro, porque tú has sido el fundador. Exacto, porque era importante tener espacios en los cuales discutamos estos puntos. Porque por mucho tiempo hemos venido diciendo, sí, nos falta diseño, pero nos falta diseño. Pero ¿realmente nos falta diseño o nos falta tener claridad respecto a lo que queremos como industria? Porque pues vivimos en esta constante disyuntiva en que sí, pero no se vende porque no tiene lo suficiente diseño, pero no. Entonces hay que tener claro qué queremos realmente con nuestro producto y con nuestras intenciones. Tú hablaste en un punto muy preciso de que al final de ese bloque anterior, de que al Perú y la industria textil le falta un rumbo y una orientación, porque al fin y al cabo podemos producir, podemos tener estandarte de materia prima y eso nadie lo niega,
pero a la hora de diseñar, a la hora de proponer qué queremos hacer con lo que tenemos, ¿a dónde vamos? Exacto. Creo que es importante en el Perú decidir, ¿queremos crear marcas o queremos realmente ser una potencia en textil confecciones? Cada uno tiene caminos distintos. Construir marca implica entender que no basta con crear una gran prenda, sino que tenemos que crear todo un universo que va a tener que venir acompañado de una industria cultural. Por ejemplo, Corea es un éxito. Nosotros compramos moda coreana, belleza coreana, skincare coreano, novelas coreanas y música coreana. Ninguna va a ser exitosa si no tiene la otra al costado, porque los universos de moda son universos complejos y completos. Vemos a India como potencia. ¿Qué tiene India? ¿Solo ropa? No, consumimos todas las novelas, películas de Bollywood. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo por qué es importante esa prenda, por qué se usa, por qué los colores y por qué ese espacio. Entonces, si nosotros como peruanos y como industria pretendemos vender moda peruana por solo la prenda o el material, jamás vamos a poder construir ese universo. En Latinoamérica, si no queremos irnos a Asia, que es nuestro principal competidor, en la región, Colombia. ¿Qué vende Colombia? ¿Vende diseño? Sí. ¿No tiene tan industria como nuestra? Probablemente no. ¿Pero qué ha hecho? Vender todo el imaginario. Tú reconoces una prenda, una indumenta colombiana por el ritmo, el estampado, todo este universo caribeño y centroamericano que tienen y que lo han reconocido, lo han puesto como aporte de valor. Que como industria han sabido identificar cuáles son estos aspectos y ¿qué tienes? Cartagena es uno de los espacios culturales más grandes de la región, en el cual tienes el festival de cine, tienes el festival de música, tienes los principales encuentros. Entonces, ¿cuáles son los cantantes más populares de la región? Carlos Vives, Colombianos, Maluma, Medallo. Entonces, ¿por qué tiene éxito la moda colombiana? Porque se está pensando en el todo, a entender que construir una marca implica promover todos los espacios creativos que te permitan a ti conocer esa cultura y entender por qué esa prenda tiene valor. Si nosotros estamos apostando solamente a que nuestra prenda sea bonita y se vende por sí sola, nunca lo vamos a lograr. Y ahí se muere. Exacto. Y ahí seguiremos sufriendo y poniéndonos el esto. Ay, ¿qué le falta a la industria peruana? Le falta reconocer que si quieres ser una marca, el camino es más largo y más difícil. Y cuesta Claro, y que tienes que tener paciencia. Dice, ok, tenemos una generación de cantantes maravillosa. Milena Wharton, tenemos a Renata Flores, cantantes mucho más jóvenes, grupos más jóvenes. ¿Cuánto la industria textil está tratando de trabajar con ellos? Eso es un punto importante. Nadie. Que nos quejamos del cine peruano. ¿Pero qué estamos haciendo para poner nuestras marcas ahí? Nada. Entonces, ¿cómo vamos a crear un fenómeno de moda si no entendemos que un fenómeno de moda no se hace por la prenda, sino por el movimiento cultural en torno a él? Claro, exactamente. Eso es lo que quería como que para hacerlo, para resumirlo. Porque es una cultura, pues hay varios aspectos de esta cultura que representan eso, ¿no? Entonces son cosas que se concatenan y obviamente ya pues se vende un completo, como tú hablas de Corea. Exacto. Entonces, en el Perú todo el mundo nos compara con la gastronomía, pero estamos haciendo algo con la gastronomía. Hemos creado todo el mundo compra y come rico, pero deberíamos al menos en el textil ser los que mejor colecciones de home y deco tengamos, de los mejores individuales, las mejores servilletas. ¿Alguien los ha vinculado? No. Hemos decidido desde lo ético, de lo sostenible. ¿Esta es una colección del maíz morado con lo que estás tomando ese chiche morado? No. Entonces no somos capaces de articular lo que realmente la gente consume, que es una idea y que luego se traduce en objetos de vestir o en prendas de vestir. Entonces, mientras sigamos pendientes en que sí le falta diseño, pero no tengamos claro que construir una marca implica más que el producto, vamos a vivir cuestionando realmente qué estamos haciendo. Pero si sinceramos y decimos queremos ser los mejores productores, nos dedicamos a eso y comenzamos a investigar qué nos va a hacer los mejores productores. Si tenemos la materia prima, ok, tenemos que mejorar nuestras secuencias y cadenas de producción para ser más eficiente y poder competir con Asia. Invertamos en tecnología, en tener las mejores máquinas, en encontrar o establecer los mejores procesos dentro de las fábricas, dentro de los espacios. En India todo está automatizado de manera al techo, ya dejamos de tener las rumas acumuladas de ropa. Claro. Entonces, hacemos mucho más eficiente la producción, puedo bajar el costo y puedo competir. Y aún así, ambos van a tener los mismos niveles de ganancia, pero van a sincerar sus caminos. Entonces, cuando tú sabes hacer algo, decide, ¿quiero seguir en este camino o quiero irme por el camino difícil
que no me va a tener un rédito inmediato, porque es distinto al otro que lo ves porque te lo compran y ese rato tienes la ganancia, algo que probablemente tenga una proyección de 5, 10 o 15 años. Las marcas toman un tiempo. Claro. Y va a aplicar en el que esta no se vendió, la siguiente probablemente, y así. Y no puedes perder el aliento en una carrera que sabes que va a durar un montón. No estás corriendo 100 metros. Vas a correr una maratón y tienes que tener la energía suficiente para eso. Ese es un buen concepto que utilizas, porque es como diciendo, una carrera o una maratón no se basa en estar 100 metros fino o correr bien y ya. Exacto. Tienes que tener una técnica para estar constante. Constante. Y saber que construir esa marca implica mucha paciencia y sobre todo conocer al público al cual tú te estás dirigiendo. Saber qué es lo que necesitan es lo que va a hacer exitoso tu producto. Y no solo en cuanto a prendas, sino también qué consumen. Porque si tú quieres hacer eficiente tu estrategia de comunicación, por ejemplo, tienes que saber a qué persona le creen para tú ponerle esa prenda a esa persona. Es lo que te decía, tú tienes a estos artistas colombianos que utilizan algunos prendas colombianas o no, pero sabes, por ejemplo, las diseñadoras más exitosas, Silvia Cherasi o Johanna Ortiz, a qué persona es referente en Colombia y tiene que utilizar su prenda porque le van a creer y le van a consumir. Y eso implica saber y conocer a tu público. ¿Dónde comercia? ¿Dónde lo compra? También implica saber dónde está, cómo es tu público. Claro. Si tu público no viene a Gamarra o pretendes que sea un público que tiene ese nivel de gasto, ¿para qué sigues invirtiendo acá? Exacto. O sea, porque no estás queriendo conocer a tu público y ver que, por ejemplo, no se mueve de Los Olivos. Tienes que apuntar ahí. Claro. Entonces, conocer a tu público no solo implica saber qué le gusta, sino dónde está, qué consume, a quién le cree, cuánto está dispuesto a invertir. Entonces, si tú tienes la posibilidad de hablar con tu cliente, no la desaproveches. Eso sí es verdad. Justo también te mencionaba antes de que en Gamarra sucede algo curioso, que los mismos productores, dueños, están acá, venden sus prendas al cliente y nunca le preguntan, oye, ¿te gustó? ¿Qué puedo mejorar? Y ese es algo que envidio completamente, porque no tengo la posibilidad de tener el tiempo de estar con mi cliente inmediato para hacer esa pregunta. A las grandes marcas o a las empresas, la mía es una chiquitita, por eso me cuesta más todavía. Hacer un estudio de mercado es un gran costo de inversión. Pero si tú tienes la posibilidad de preguntarle a tu cliente, ¿por qué has vuelto a comprarla? ¿Por qué te gustó? ¿Es el material? ¿Es el tamaño? Siempre pongo el ejemplo, cuando hacen pijama, ¿el elástico te incomoda? ¿Qué preferirías? Y conocer realmente qué es lo que tiene, o que le preguntas, ¿y dónde nos viste? ¿Por qué llegaste acá? Para saber dónde tienes que publicitar, si valió la pena que tengas a esa persona con el gancho afuera o ese volante. Tiene sentido, porque hacemos las cosas simplemente porque nos dijeron que así es. Porque así funcionó. Porque así funcionó y copió del otro. Pero si tienes la posibilidad de tú escuchar a tu cliente de primera fuente, hazlo. Y solo así vas a poder realmente tú saber que estás haciendo bien o no. No solo el ingreso económico es un factor de éxito. Claro, es muy cierto, porque acá en Gamarra se tiene la ventaja de que es el mejor feedback más instantáneo. Exacto, y aprovechenlo. Y aprovecharlo, y es algo que también es ahondar en decir, atrévanse tal vez a tener un estudio de mercado o algo empírico en realidad, no gastar mucho. Eso es, como le digo, tú tienes que conocer a tu cliente. Claro. Y eso implica hasta ver dónde come, qué hace, cómo se mueve. ¿Ha visto el del costado? ¿Qué está comprando? Porque a partir de que identifiques que en su bolsa hay otros productos, puedes saber, ya mi cliente también compra esto y yo puedo ofrecérselo. Claro, exactamente, y es como que ya sé por dónde también, qué otra cosita sacar para que solamente tal vez se centre en mí y no en el otro. Exacto. Cuéntame un poco más de algo que me pareció interesante, cómo fue toda esta gesta que se dio en que tú vuelvas a la PUC y digas, y empezar a iniciar esta facultad o esta carrera, ¿no? Probablemente ese ha sido uno de los espacios más ricos para entender la industria. Creo que el primer paso fue trabajar de la mano con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y con el Ministerio de Producción para identificar cuáles son estos elementos que tiene a favor la industria y cuáles son los que tienen en contra.
formar un comité consultivo que está actualmente funcionando, conformado por diferentes actores, desde las empresas más grandes, los diseñadores, el gobierno y la sociedad civil representada a través de sus gremios, como la Cámara de Comercio y la Sociedad Nacional de Industria. Entre todos, identificar y cuestionar cuáles son nuestras necesidades, sincerar nuestros objetivos y plantear el ideal de un profesional que sea capaz de articular estos elementos. Porque existe una gran brecha actualmente entre el diseñador y la industria. Diseñadores que plantean propuestas que no están conectadas. Muchos de nuestros diseñadores quieren hacer solo vestidos de noche y no entienden que hay una gran demanda de este otro tipo de prendas, otras tipologías. Por decir urbanas, por un ejemplo. Sí, o que no entienden que los procesos de diseño implican muchísimo trabajo, no solo del creativo, sino del de producción. Identificar cuál va a ser más rentable respecto al material, qué tipo de patronaje voy a tener, qué tipo de confección voy a tener, cómo voy a poder lograr ese efecto, el cual estoy viendo en mis sueños, de manera eficaz y eficiente. Y eso implica hablar con ingenieros, implica hablar con productores, implica conocer a tus confeccionistas para saber cómo vas a poder lograr esta idea que tienes. Entonces, si el diseñador no es consciente de toda esta etapa industrial que tiene la producción de una prenda, no va a ser capaz de articularla. Sí, lo que te decía, si no entiende qué tipo de tejido está utilizando, jamás va a poder hacer realmente exitoso o mayor el margen de ganancia en una prenda. Siempre lo pongo y les una discusión con mis alumnos, ya, pero ¿qué estás planteando tú de tejido? Sí, quiero que sea así, no quiero que sea así, que necesito que me digas qué vas a utilizar para realmente ver si funciona o no. Tú puedes prever si una prenda va a ser exitosa o no, si conoces realmente al material. Si tú dices, no, que tenga esta sensación, esta caída, no. O sea, si tú quieres que sea un polo con una estructura rígida, oversize, no vas a utilizar un 40-2, ¿no? Pero todo el mundo dice, ay, pero va a ser una tela de polo publicitario, un 24. No, olvídate, eso va a depender del tacto. Necesitas probablemente un 20 para que tenga el cuerpo suficiente, se sienta como oversize, se vea que no es tuyo. Ok, claro. Pero puedes, como te digo, simplemente de conocer el material. Claro, tal vez es dejarlo abstracto y hacer más concreto. Concreto, es decir, ya, ok. Cuando trabajamos con tela plana, siempre digo, ya, ok, ¿y cuáles son las ligaduras correctas que entiendes? ¿Sabes la diferencia entre un tafetán? ¿Sabes cuál es un Oxford? ¿De qué manera está? ¿Para qué usas cada uno? No, entonces compran. Has decidido hacer un polo de mezcla de plano con punto porque quieren que las mangas tengan planas, que tenga, no sé, un volumen distinto. No saben el sentido de la tela, cortan en contras, no funciona, no se levanta Edward, pero en el plano funciona. Le digo, claro, porque tu tocuyo lo has cortado al sesgo y esto está al hilo y no va a levantar jamás. Entonces, y dice, sí, pero es que lo mandé y... Sí, claro, pero en Gamarra vamos a optimizar el material como se dé al lugar y si tú no me das la indicación... Yo no voy a hacer de lo que tú me dices. Yo no pienso por ti. Exacto, yo no pienso por ti. Ni tendría por qué hacerlo. Yo voy a hacer eficiente mi uso de tiempo. Y si tengo la posibilidad de gastar menos tela, lo voy a hacer. Claro. Porque voy a tener mejor ganancia. Entonces, si no teníamos un perfil que sea capaz de entender cómo funciona la industria, jamás podríamos articular estos espacios que están desconectados. Porque, claro, ya estamos conectando ahí el diseñador con la industria. Pero, ¿qué pasa con la industria y los espacios de consumo? Esa es otra. Pues claro, ¿no? Porque si los espacios de retail no van a ser capaces de articular con la industria y con el diseñador, ya hicimos un producto bonito y ¿dónde se vende? Claro, ¿y a quién se lo vende? ¿Y a quién se lo vendo? O sea, ¿cuánto cuesta para una empresa crear una tienda propia? Impagable. Es el contrato, es ambientarla. Diseñar y todo, y el personal y los costos fijos. Y tenemos retails que estarían dispuestos y están dispuestos a comprar marcas locales. Yo vendo en Falabella desde ya 4 o 3 años. No sé, serio? Sí. Las colecciones se venden allí y habilitamos 8 tiendas en Lima y la última colección se vendió en Perú y en Chile. En 8 tiendas en Perú y en 15 en Chile. No solo en Santiago, sino en Viña del Mar, en Antofagasta. O sea, incluso se vendió más en Chile, se distribuyó más que acá. Más en Chile, más que acá. Entonces... Si nosotros no somos capaces de articular, no solo con el confeccionista, sino con quien lo distribuye, no estamos haciendo bien. Entonces, la carrera se crea pensando todos estos espacios y todos estos actores. Y no podemos dejar de lado el aspecto político, porque si tuviésemos algún tipo de reconocimiento al diseño local, podríamos tener mejores resultados.
¿Qué campaña siempre dicen? Cómprale al Perú, pero si no me creas ningún tipo de incentivo, ¿cómo voy a yo atreverme a promover o a diseñar desde el Perú? Claro, si no hay la plaza. Sí, O o no sea, hay... si tengo que pagar el 18% de impuesto y no me generas ningún tipo de reducción de IGB para yo poder invertir en comunicación. Claro, ¿de qué ¿Por mecanismo? qué? ¿Para qué me animo a hacer diseño local? Sigo copiando el de fuera, sigo aprovechando la tela de fuera y ya está. Si tus principales incentivos están simplemente para la exportación porque vas a reducir los aranceles en una producción de polio de algodón, ¿para qué produzco para el Perú? ¿Para qué lo hago? Mejor me voy a otro lugar donde me va a Exacto. dar mejores Me hago profit. mejor. Y así se fuga talento. Y no solo se ponga talento, sino se disuelve todo. Entonces no podemos dejar de lado que también hay una responsabilidad de este gobierno para el desarrollo de una propuesta de valor articulada. Vamos paso a paso, la carrera recién se ha creado, pero eso no solo depende de nosotros, porque lo académico estamos tratando de llenar estos espacios, sino también depende de nosotros como conglomerado. En Gamarra, no dejemos de pensar que el otro es mi competencia. Dejemos de pensar que el otro es mi competencia. Pensemos articuladamente. Entre todos vamos a poder lograr mejores beneficios y poder exigir mejores cosas. Público hay para todos. O sea, somos ¿cuántos millones de personas en Lima? Ok. Es un tercio de la población del Exacto, Perú. Entonces estamos hablando de más de 11, 15. Sí. Yo he perdido el resto. Yo me quedé en 11 millones. Ya. ¿Y cuántas prendas producimos al año? ¿11 millones? Son mucho más. ¿Y cuántas prendas? ¿Acaso las personas compran una única prenda al año? No, acaso Ya, entonces tú te vistes al menos con 4, o sea, no andas solo con un polo, dependiendo en verano de una chica un vestido sí, pero ¿cuántos tienes? No te la seca, entonces nunca vamos a hacer competencia con el otro. Entendamos que cada uno va a tener sus propias características. ¿Podemos hacer el mismo producto? Sí, pero podemos orientarlo de manera diferente. ¿O por qué no? Si realmente tú vendes el mismo producto que yo, hablemos, intercambiemos información y hasta tú, la siguiente tú, y así vamos intercambiando y ganando. Pero si voy a vivir todo el tiempo en competencia y tú le estás vendiendo a 10.80, lo voy a bajar a 10.60, yo lo bajo a 10.40, ¿cuánto realmente estás ganando? Claro, y ese como ir a quien se arrastra más al piso por vender. Y ahí tenemos otro punto. Ya, a ver, dilo por favor. ¿Cuánto realmente sabes tú que cuesta tu producto? Esa es una cosa que tampoco creo que muchos... Nadie tiene estructuras de costo. Entonces me dice, sí, enséñenle a diseñar a la persona. No, enseñémosle a hacer estructuras de costo para que realmente sepa cuánto cuesta esa prenda y dejemos de armar el precio en función a lo que mi vecino vende. Si mi vecino vende prendas a 10 soles 90, yo las voy a hacer a 9.90. ¿Y realmente te da el costo? No lo sabes. ¿Por qué? Porque además esa ganancia la gastaste ese día y no sabes y nunca vas a saber si realmente recuperaste o no. Entonces, si no tienes una capacidad de proyección, al menos semanal, y entender cuánto realmente te cuesta hacer eso, y entender que un costo no solo es el material, ¿cuánto le estás invirtiendo tú de tiempo? ¿Cuánto de gasolina estás trabajando? Y realmente saber que eso no solo es el material, es importante. Claro, porque hay gastos más allá de... En los cuales tú dices, pucha, pero trabajo todo el día, estoy todo el día acá y no gano nada. Porque no estás considerando todos los costos que realmente implica eso. Me dice, pero Eduardo, ya no vendería lo mismo, porque si lo va a hacer muy caro. Ok, pero al menos tú vas a ser consciente cómo es que tienes que llenar esos otros costos para poder hacer exitosa la prenda. Es en serio porque es como llevándolo al caso de tus alumnos en la facultad. Es como que ellos sí pueden considerarse artistas, pero no basta tal vez con tenerle el impulso de ser un artista. Tienes que conocer todo. Y esto abarca todo, y para el empresario es lo mismo, no solamente puedes quedarte en saber, yo sé coser, yo sé confeccionar, sé cómo sale un polo, pero tienes que saber cómo moverlo. Y si no lo sabes, busca a quién. Busca a quién. Pide ayuda. Nunca vamos a poder hacerlo solos todo. No somos todistas. No, y sería un problema hacerlo. Y sería caer en el peor error y confiar en eso. Pueden haber personas, pero no sería lo más correcto. Estábamos hablando sobre el hecho de que tal vez el comerciante de Gamarra no entiende muy bien el hecho de los costos. Sí. Algo súper delicado. Y no solo el comerciante de Gamarra, todos no entendemos realmente qué implica hacer una muy buena estructura de costos. Porque a veces asumimos que simplemente es el material o el poco tiempo que le dedico, pero hay muchísimos factores que realmente intervienen. ¿Cómo llegó ese material acá? ¿Cuánto tiempo va a estar en el almacén ese producto? Porque eso tiene un costo. A veces pretendemos construir la prenda y todo, pero ¿cuánto tiempo va a estar ocupándome un espacio en la tienda?
El alquiler tengo que pagarlo. ¿Y has considerado ese costo? ¿Has considerado el costo que implica, por ejemplo, mover esta prenda? Es decir, lo de publicidad, porque decimos, ya, se va a vender solo. ¿Se va a vender solo? No, terminas pagando a alguien para que reparte un panfleto, para que salga con tu gancho. ¿Has considerado ese gasto en la estructura de costo? No, entonces cuando vendes y dices, pucha, pero no gané nada. Porque tuviste que hacer 1000 acciones para venderla y nunca las tuviste en costo para tenerla en la estructura de esa prenda. Sí, o por último, tuve que venderla a menor precio para competir Entonces, con el otro. siempre me dicen, pero Edward, si sin cero costos esta prenda se vuelve muy cara. Ok, pero ¿acaso es la única prenda que vendes? Si tú sabes y tienes una proyección clara de cuáles son los costos de todo lo que vendes, vas a poder cargarles a algunas un poco más y a otras un poco menos, porque no solo va a depender de esa prenda, sino de todo lo que tengas en ese tiempo a la venta. Entonces hay prendas que sí tienen mayor margen de ganancia y no nos vamos a decir que no. Una casaca siempre va a costar más que un polo y hay veces cuesta producir lo mismo. Entonces tú, si eres consciente de cuáles son tus costos, vas a poder cargarle esta, bajarle a esta y tener un cruce adecuado para tener las mejores ganancias y cubrir todo lo que realmente implica hacer esos dos productos. Claro, y tener como que una caja constante, Exacto. un flujo fijo. Entonces es importantísimo tener claros nuestras estructuras de costo. Y algo que hablábamos era, yo no lo voy a saber todo. Obviamente. Es imposible, no puedo ser creativo, no puedo ser matemático, no puedo ser comunicador al mismo tiempo. Tienes que aprender a confiar y a delegar. A saber con quién te asocias para poder hacer el más exitoso tu producto. Y ese es algo que nos pasa a todos. Somos extremadamente celosos. Y me pasa como me dice, señor, no, jamás te voy a presentar a mi proveedor. Oye, Pero que tu proveedor crezca implica que yo crezca y que todos crezcamos y todo, cuanto más opciones tengamos. Entonces, hay veces somos extremadamente celosos y celosos por la otra. O sea, necesitamos nosotros comenzar a confiar y entender que esta industria va a crecer en medida que todos crezcamos. es como darse la mano y seguir para adelante. Si él crece, si mi proveedor crece, yo voy a crecer porque él va a tener mejores ingresos, va a poder cambiar las máquinas, va a poder tener mejor tecnología y yo voy a poder mejorar mis costos, poder producir más, responder más rápido al mercado. Todos crecemos. Entonces, cuando alguien me dice, Edward, ¿quién es tu proveedor? Aquí está. Si tiene la posibilidad y tú también, trabajen juntos. ¿Me lo va a quitar? Bueno, buscaré otro. No me va a ser difícil. No puedo pensar todo el tiempo porque nadie va a mejorar. Pero lo que volvíamos, es importante que encuentres con quién aliarte. Que sepas que tú no vas a poder hacerlo todo. Entonces, si tú no puedes pagar un comunicador para que te maneje las redes sociales, ¿cuántos somos en el pasaje? Somos 5. Ok, entre 5, ¿cuánto se divide el costo? Contratemos uno para los 5. Y se hacen mejores Y cosas. se hacen mejores las cosas. Pero ya sabes que tú no vas a estar haciendo reels ni TikToks porque no es lo tuyo, pero hay alguien que lo puede hacer. No lo puedes pagar. Pero entonces puedes crear una estrategia para que entre todos paguen. Entonces, hay veces somos tan celosos o tan temerosos o creemos de que eso, pucha, pero vas a ver realmente cómo lo hago. Que sepa. Claro. O sea, la información es lo único que va a ayudar a que las cosas funcionen y que se muevan. No tengamos miedo a que, ya, ok, no sé hacer una estructura de costos ni una proyección de venta, pero hay alguien que sí. Contratemos a un buen contador, contratemos a un buen financista que me ayude en un inicio a establecer. Y más allá, porque siempre está la frustración, pero pucha, son cosas que nunca voy a llegar, pero al menos vas a saber a dónde apuntar. Vas a tener una meta. Quizás en estos primeros 3 años no voy a poder cumplir estos objetivos, pero sé que al 5º tengo que llegar. Y solo voy a llegar sabiendo qué es lo que necesito, pero si me la paso cubriendo mis propios errores todo el tiempo, pucha, pero sí, el próximo se venderá mejor, pero no solucionas el por qué no se vende, nunca se va a vender mejor. Y es la misma traba que no va a dejar, como quien dice, Ni crecer, el carro andar. ni crecer. ¿Y por qué el otro crece? ¿Y por qué el otro crece? Bueno, porque está entendiendo que no puede hacerlo todo y que necesita confiar en personas que saben hacerlo y que hay muchas más cosas que intervienen en ese producto. Que no basta con que yo sé, pero yo sé coser bonito, pero quizás no comunicarlo de la mejor manera. Yo soy terrible, yo puedo diseñar cosas divertidísimas, pero en los temas de producción soy un inútil. Y ahí confío en las personas que realmente saben hacerlo, en el que me van a decir, Edward, realmente no podemos usar este material porque no funciona. Ok,
¿Qué estamos proponiendo? Y ahí el trabajo de diseño se vuelve un equipo. Y se vuelve un diálogo. Exacto, en el que yo tengo a Juan y Diana, que son mis socios, en que me dicen, Edward, pero eso no va a ser rentable. ¿Por qué? Porque implica un tejido más complejo, porque necesitamos pensar esto. No estás pensando en lo que implica el desfile. Ok, ¿qué podemos hacer? Ok, en que tengas al área de comunicaciones que te diga, pero ya, ¿cuántos influencers vamos a utilizar? ¿Cuánto van a costar? ¿Qué prendas vamos a utilizar? Ok, entonces cambiemos la estrategia. Entonces, el equipo es súper importante. En un inicio no tenemos la plata para pagar uno, ok, pero quizás podemos aliarnos con otros para poder cubrirlos. Claro. O quizás nunca está de más preguntar y pedir ayuda. Creo que ese es un muy buen gesto de que estamos dispuestos a hacer bien las cosas. Pedir ayuda y entender que nunca lo vamos a saber todo. Exacto. Y si no, bueno, todo lo que puedas tú aprender, porque todo está en la línea, no hay nada. Si no lo sabes, busca en YouTube el mejor tutorial y lo vas a encontrar. Y te va a decir cómo hacer. O sea, sí. Siempre me dice, pero Edward, no sé hacerlo. A YouTube. O sea, no sé armar un fotomontaje. Claro. Hay 50.000 herramientas hoy en día. Canvas es gratuito. ¿No sabes cómo crear un mensaje con impacto? Hay 50 tutoriales. Ya, ¿quieres algo? Porque me dice, yo no funciono con los tutoriales. Hay un curso en Creana, en Doméstica. Cuestan $8. 70 soles. Ok, es caro. Pero te va a ayudar a mejorar tus ventas. Claro, y vas a saber al menos cómo tal vez hacer algo que ya no sabías antes. Exacto, y que vas a por eso. Pero vas a hacerlo. Pero al menos conocerlo te va a ayudar a ti a identificar qué te está faltando. Exactamente. Acá, digamos, acá en Gamarra yo lo considero de una manera personal como que esta pequeña enfermedad de que los comerciantes no están dispuestos para nada a confiar en un profesional y tal vez el profesional dice, bueno, mi costo es tanto y para ellos es como si le estuvieras pues ofendiendo con el costo, que yo no puedo, pero al fin y al cabo tienes que saber de que es una inversión. Todo es una inversión. Es una inversión. O sea, pero ahí está, creo que tenemos que sincerar qué queremos nosotros con nuestro producto. ¿Queremos ganar plata para el día a día? Ok, trabajemos para perfeccionar eso. ¿Quiero construir una marca para que esto tenga mayor valor? Bacán, porque ahí es importante mencionar que ¿por qué un producto de marca cuesta más? Justamente por eso, porque está invirtiendo en todo un equipo, porque hay más costos que cubrir y no es porque sencillamente esté ganando más plata. Las grandes marcas hacen inversiones millonarias y no es que porque tengan las ganancias, sino porque hay muchos espacios que se tienen que cubrir para que esa marca tenga éxito. Y para que sea rentable, sobre todo. Sobre todo, ¿no? Es como quien dice, tal vez puedes decir, sí, que ellos mandan a hacer sus prendas a China, a otro país, y les sale baratísimo. Sí, pero o sea, están invirtiendo en la investigación, están invirtiendo en el marketing, están haciendo las colaboraciones, digamos, por un ejemplo, Levi's ha sacado una colección en Estados Unidos de, pues, combinado con la cultura esta de los apaches, de los nativos americanos. Eso me parece locazo. Y tiene que responder y pagar por todos los usos de trabajar con las comunidades o cuando tú quieres usar una licencia. Exactamente. Yo trabajo con Nickelodeon, que trabaja en colaboración con eso no implica que cada prenda que se venda paga la licencia que le corresponde. Entonces no puedes considerar tu... O sea, es un tema delicado. Sí, podemos usar cualquier imagen. No, cada imagen tiene un universo. La gente compra un polo con Carlitos en el pecho porque alguien ha trabajado para que ese personaje sea famoso. Y si tú lo vas a utilizar, estás utilizando el trabajo de otra persona. Entonces no está mal. Eso implica pensar realmente qué quieres tú y saber que eso tiene un costo. Y si lo haces de manera legal, vas a tener no solo la imagen, Nickelodeon te va a dar todas las herramientas para vender ese producto. Claro, y nadie te va a decir, pues no puedes hacerlo. No, es claro. Que tienes que pagar una regalía del 12 al 15% por prenda, sí, pero estás pagando por eso. Hablar de la piratería es un tema bastante delicado, más aún en Gamarra, pero creo que ya son cosas que van a ir, pues, obviamente evolucionando y, pues, al final si la gente decide arriesgarse, pues va a dejar eso de lado. Sí, y creo que ahí es importante, nuevamente, tener claro qué queremos. Hoy una marca tiene éxito, por ejemplo, si hablamos de Nike, Adidas, de cualquier esto, por lo que realmente invierte en el desarrollo de su propuesta. No solo porque va a utilizar a Cristiano Ronaldo, porque va a utilizar acá a Farfán,
sino también por la innovación y la investigación en torno a la eficacia de sus productos. Nike acaba de lanzar unas zapatillas pensadas justamente en el fútbol femenino, porque hay un tipo de lesión que se genera más en las chicas que en los chicos, y la zapatilla busca trabajar todo eso. Las zapatillas de running, toda la tecnología de las placas de carbono, la crean ellos, y es porque están todo el tiempo adelantándose a qué es lo que el mercado va a necesitar. Entonces, tienen éxito porque invierten en eso. Entonces es importante nosotros definir qué queremos. Estas marcas tienen ese éxito porque justamente se adelantan a lo que realmente la gente necesita. Y si nosotros estamos dispuestos a ello, pensemos en crear una marca, pensemos en tener este espacio para analizar qué es lo que realmente quiere el público. Desde el sector textil confecciones tenemos espacios de investigación muy grandes y muy completos. Cualquier banco de tendencias hoy en día, si nosotros lo compramos formalmente, nos va a dar la información de qué colores, qué tipologías, qué materiales y que incluso qué canales de comunicación la gente va a utilizar. Exactamente, y no es difícil. Y no es difícil, cuesta, sí, pero te va a ayudar a ti a prever qué es lo que va a funcionar y qué cosas no. Claro. Porque, quieran o no, tenemos que confiar a que esto existe y que esto funciona. Exacto. Las tendencias son un recurso que la gente identifica a partir de la investigación. No es que te están diciendo tonterías, no. Todo esto funciona y es una línea trazada que es importante entender que alguien lo ha hecho y tú lo puedes aplicar. ¿Que tienes que pagar por ello? Sí, porque es un gran costo el que tiene el hacer todo este trabajo. Y volviendo al tema de la piratería o al tema del uso de las imágenes, estas imágenes tienen éxito justamente porque hay alguien que está invirtiendo todo ese tiempo y invertido toda una estrategia en crear. ¿Cuán conveniente es que la utilicemos? Que vamos a ganar plata solo ese momento, porque cuando dejemos de hacer esa imagen, dejamos de venderla. Claro, y cuando dejemos de estar de moda, nosotros vamos a tener que, y nunca vamos a realmente crear algo que la gente me recuerde por lo que tengo y por lo que hago. Por eso justamente significa, ¿quiero ganar plata solo ahorita o pensar a futuro de tener esta marca? Tener paciencia, sí, pero crear una marca creo que es un objetivo importante y que deberíamos trazarlos en las personas que estén dispuestas a realmente invertir. Y si no, no está mal que hagas un producto y que trates de perfeccionarlo para hacer el mejor producto. Hay productos que no necesariamente necesitan una marca, que son productos de consumo mucho más cotidiano, pero que la gente busca que sean eficaces en todo sentido, de buen precio, de muy buen material y de muy buena duración. Si tú respondes a estos tres, ese cliente siempre va a volver y no le va a importar absolutamente nada, porque sabe que eso nos lleva probablemente a una reflexión que para mí es importante hacer. Nosotros tenemos que ser respetuosos con nuestro cliente, ofreciéndole un producto de muy buena calidad, no solo desde el material o la confección, sino desde las tallas. Algo que es un problema aquí en Gamarra es las tallas. Entonces yo compré, y me acuerdo, en ese pasillo, en tal tienda, en cuarto piso, bacán, un polo talla M me queda perfecto, confiado porque este polo me duró, porque estamos apostando que es un producto de calidad. Vuelvo, ya no quiero probarme porque es incomodísimo probarme acá, compro una talla M, llego a mi casa y me queda terrible. Claro, me queda súper ajustado. Y tú dices, ¿pero qué pasó? Puede ser que este esté mal. Le doy una chance más. No, todo lo contrario. Entonces nunca pensamos que un cliente que va a volver y no va a tener un buen producto otra vez, se lo vamos a perder. Y eso implica ser constantes en nuestras tallas. Pero hay veces decimos, pucha, pero le faltó 2 centímetros esta tela. Bueno, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta ahorita. Pero no estás pensando a largo plazo realmente cómo estás construyendo tu marca. Una marca que respeta a sus clientes desde las tallas va a ser una marca que va a tener éxito siempre. Claro. ¿Por qué funciona el negocio online? ¿Por qué me dice, pucha, pero ahora la gente compra en Shein y en todo esto? Porque las tallas al menos sabes que te van a quedar. Porque la tabla de tallas que estás viendo va a funcionar. En Shein no tanto, ya, otros. Pero realmente funciona así. Porque el ser respetuoso y responsable con nuestro cliente implica tener una secuencia lógica de tallas. Claro. Comencemos por ahí. Entonces, si yo tengo un buen producto, es de calidad, se ve bien y funciona y tiene la talla correcta, ahí voy a volver siempre.
Y es una cuestión de fidelidad que ya creas de que obviamente, como te digo, el cliente siempre va a volver si tú le das un muy buen producto y no le importa pagar el precio que tenga que pagar, va a respetar el Siempre que precio. sea justo, Claro, porque a veces tenemos que ser claros de necesitamos poner precios justos que respondan tanto bien para él como para mí. Si hay veces tenemos la posibilidad de tener un mejor margen de ganancia, bacán, pero ofrezcámosle realmente algo que, por lo que esté pagando nuestro cliente. también, bueno, los clientes deben saber, o todos los que nos ven en realidad, de que Edward va a estar con nosotros este viernes 23 Efectivamente. en nuestro festival, bueno, nuestro evento de Talleres del Futuro y Moda, donde pues bueno, va a estar ahí explicándole a todos los que han visto este podcast y estén interesados con dudas sobre cómo poder mejorar el producto que ellos tienen, pues Edward va a estar aquí, les va a dar todas las ayudas o al menos va a tratar de iluminar mejor el camino. O aprender de ustedes. En verdad, esto es un proceso de aprendizaje constante y la industria, como lo dije al inicio, no solo va a depender de uno, sino depende absolutamente de todos. A mí me encanta participar de todas estas actividades porque aprendo muchísimo de realmente cómo es que funciona el mercado. Como les decía, ustedes tienen la posibilidad en mano de poder saber qué es lo que quiere el cliente y para mí aproximarme a ustedes es también saber o poder aprovechar un poquito de esta información y poder encontrar las mejores alternativas para salidas, opciones y propuestas de valor en el mercado. Claro, quién sabe, tal vez encuentras un proveedor para algo, quizás. Exacto. O saber qué está funcionando. Hay veces, Claro. hay tendencias nuevas que solo las identificas a partir de conversar o conocer dónde estás parado. Muchas gracias, Edward. Ha sido un gustazo tenerte. Ojalá pudiese seguir esta entrevista, pero pues bueno. También la gente se aburre, pierde la atención a los 40 minutos. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes por la consideración y a todos los que nos están viendo. Tener paciencia. El mercado es complejo, es difícil, pero mientras estemos dispuestos a conocer más y a trabajar con las personas adecuadas, el trabajo se va a hacer menos duro. Muchas gracias, Edward. Ha sido un gustazo nuevamente. Agradecemos nuevamente tu presencia y te esperamos el viernes. Nos vemos ahí. Nos vemos. Hasta luego. Ha sido un gusto con todos ustedes, amigos productores. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Enzo Romero y recuerden, Perú siempre confecciona. Hasta luego.